¿Qué pasaría si despertaras en mitad de la noche, completamente consciente, pero incapaz de mover un solo músculo? ¿Y si mientras intentas entender lo que está ocurriendo, comienzas a escuchar una voz que parece venir de algún lugar de la habitación? La parálisis del sueño es uno de los fenómenos más extraños y aterradores que puede experimentar una persona. Algunos aseguran haber visto figuras oscuras observándolo desde las esquinas de sus habitaciones. Otros hablan de voces, presencias, incluso encuentros que desafían toda explicación lógica. Esta noche recopilamos testimonios de personas que afirman haber vivido experiencias inquietantes durante estos episodios. Historias de sombras, falsos despertares y encuentros que hasta el día de hoy siguen sin poder explicar. Así que apaga las luces, ponte cómodo y acompáñanos en este recorrido por algunas de las experiencias más perturbadoras relacionadas con la parálisis del sueño. Esto es Cuentos al Anochecer. No sé si esto fue una parálisis del sueño o algo más. He intentado convencerme durante años de que todo ocurrió dentro de mi cabeza, pero hay detalles que todavía no puedo explicar. Todo empezó cuando tenía 17 años. Una noche desperté de golpe alrededor de las 3 de la mañana. No podía moverme. Al principio pensé que simplemente estaba medio dormido, pero cuando intenté levantar un brazo me di cuenta de que mi cuerpo no respondía. Lo único que podía mover eran los ojos. La habitación estaba oscura, iluminada apenas por la luz que entraba por la ventana. Fue entonces cuando noté algo en la esquina, junto al armario. Había una persona allí, o al menos tenía forma humana. Era completamente negra, más oscura que la propia oscuridad de la habitación. No podía distinguir su rostro ni su ropa. Era como una silueta hecha de sombra sólida. Me observaba. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura permaneció inmóvil durante varios segundos. Después dio un paso hacia adelante, y luego otro. Cada vez que avanzaba, sentía una presión más fuerte en el pecho. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. La sombra llegó hasta el pie de mi cama. Podía verla perfectamente. No tenía ojos. No tenía boca. Sin embargo, sabía que me estaba mirando. De repente recuperé el control de mi cuerpo. Salté de la cama, encendí la luz y la figura desapareció. Me repetí que había sido una parálisis del sueño. Nada más. Pero aquello no fue el final. Las semanas siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. A veces veía movimientos en el rabillo del ojo. Sombras que parecían esconderse cuando volteaba. Pensé que era sugestión. Hasta que una noche desperté nuevamente paralizado. Esta vez había 3. Uno junto a la puerta, otro cerca de la ventana, y el tercero sentado en una silla frente a mi cama. Ninguno se movía, simplemente observaban. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La sombra que estaba sentada inclinó ligeramente la cabeza y señaló hacia el pasillo de mi casa, como si quisiera que mirara a algo. Mi habitación tenía la puerta entreabierta. Desde donde estaba podía ver parte del corredor. Y allí había otra figura. Más alta. Mucho más alta. Las 3 sombras parecían pequeñas comparadas con ella. Aquella cosa apenas cabía bajo el marco de la puerta. No podía distinguir su forma completa, pero sentí que las otras entidades le tenían miedo. Permanecieron inmóviles hasta que la figura del pasillo comenzó a acercarse. Entonces las 3 sombras desaparecieron. Simplemente dejaron de existir. La presión en mi pecho se volvió insoportable. Cerré los ojos, y cuando los abrí, ya podía moverme. Pasé el resto de la noche despierto. Pensé que estaba perdiendo la cordura, pero a la mañana siguiente encontré algo extraño. La silla donde había visto sentada una de las sombras estaba colocada frente a mi cama. La noche anterior estaba pegada al escritorio. Vivo solo, y jamás he vuelto a sufrir una parálisis del sueño desde entonces. Sin embargo, todavía hay ocasiones en las que despierto durante la madrugada y veo una silueta inmóvil en alguna esquina de la habitación. No dura más de un segundo. Desaparece en cuanto parpadeo. Tal vez sea mi imaginación. Tal vez sea un recuerdo. O tal vez aquellas personas sombras siguen ahí, observando. Esperando que vuelva a quedarme inmóvil para terminar lo que intentaron hacer aquella noche. Nunca le había contado esto a nadie porque sé cómo suena. Si alguien me hubiera contado la misma historia hace unos años, probablemente no le habría creído. Todo ocurrió cuando tenía 20 años. Había estado estudiando hasta tarde y me acosté cerca de las 2 de la madrugada.
Recuerdo haberme dormido casi de inmediato. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos. La habitación estaba exactamente igual que siempre. Mi ventilador giraba lentamente. La luz de la calle entraba por la ventana. Todo parecía normal. Hasta que intenté moverme. No pude. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Sabía lo que era la parálisis del sueño porque había leído sobre ella antes, así que traté de mantener la calma. Solo espera unos segundos, pensé. Entonces lo vi. Estaba de pie junto a la puerta. Era una figura completamente negra, más oscura que cualquier sombra de la habitación. Al principio pensé que era una chaqueta colgada o alguna ilusión causada por la oscuridad. Pero entonces noté algo. Llevaba un sombrero de ala ancha, y parecía demasiado alto. Casi tocaba el techo. Mi corazón comenzó a acelerarse. La figura permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego empezó a caminar. No movía las piernas como una persona normal. Parecía deslizarse. Silenciosamente, sin hacer un solo ruido, se acercó hasta el centro de mi habitación. Yo seguía sin poder mover un músculo. Mientras más cerca estaba, más extraña se volvía la atmósfera. Era como si el aire se volviera pesado. Como si toda la habitación estuviera bajo el agua. La figura se detuvo frente a mi cama. No podía verle el rostro. Solo oscuridad. Pero entonces distinguí algo. 2 puntos brillantes donde deberían estar sus ojos. Me observaban fijamente. Y tuve la sensación más aterradora que he experimentado en mi vida. No era que aquella cosa quisiera hacerme daño. Era peor. Parecía estar evaluándome. Como si estuviera decidiendo algo. Como si estuviera intentando recordar quién era yo. De repente levantó una mano larga y delgada. Y señaló detrás de mí. Hacia la pared donde estaba la cabecera de mi cama. Quise girar la cabeza para mirar. No pude. La figura permaneció así durante varios segundos. Luego inclinó ligeramente el sombrero, como si me saludara, y desapareció. No se desvaneció. No se volvió transparente. Simplemente dejó de estar allí. Un instante estaba frente a mí. Al siguiente no. En ese momento recuperé el control de mi cuerpo. Salté de la cama y encendí todas las luces de la casa. No dormí el resto de la noche. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por la parálisis del sueño. Y durante años lo creí. Hasta que ocurrió algo extraño. Un fin de semana fui a visitar a mi abuelo. Mientras conversábamos, terminé contándole la historia. Esperaba que se riera. Pero no lo hizo. Su expresión cambió por completo. Me preguntó una sola cosa. ¿Llevaba sombrero? Sentí que se me helaba la sangre. Le respondí que sí. Entonces me contó que cuando era joven había visto exactamente la misma figura durante una fiebre muy fuerte. La misma altura, la misma sombra, el mismo sombrero, y lo más inquietante de todo. También le señaló una pared antes de desaparecer. Y jamás supimos qué significaba aquello. Han pasado más de 10 años desde esa noche. No he vuelto a verlo. Pero algunas madrugadas despierto sin motivo aparente y tengo la sensación de que alguien está de pie junto a la puerta, observando, esperando. Y aunque sé que no debería hacerlo, siempre reviso primero si hay un sombrero. No sé qué fue lo que vi aquella noche. He leído historias sobre el hombre sonriente y persona sombra desde entonces, pero en aquel momento no conocía ninguna de esas leyendas. Por eso lo que ocurrió me asustó tanto. Tenía 19 años y trabajaba en un turno nocturno. Una madrugada salí más tarde de lo normal y decidí regresar caminando a casa porque vivía relativamente cerca. Las calles estaban vacías. No había autos. No había personas. Solo las luces amarillas de los postes y el sonido lejano del viento. Recuerdo haber revisado la hora en mi teléfono. Eran las 3:17 de la mañana. Mientras caminaba vi a alguien al otro lado de la calle. Al principio no le presté atención. Pensé que era otro peatón. Pero algo me hizo mirar una segunda vez. La persona estaba completamente inmóvil, observándome. Sentí una incomodidad inmediata. No porque estuviera ahí, sino por la forma en que permanecía quieta, como una estatua. Seguí caminando, intentando ignorarlo. Entonces la figura comenzó a moverse. No caminaba de manera normal. Sus movimientos eran extraños, descoordinados, como si estuviera imitando a una persona sin entender realmente cómo hacerlo. Mi ritmo cardíaco empezó a acelerarse.
Cuando estuvo bajo una lámpara pude verlo mejor. Era un hombre. Vestía ropa oscura. Pero lo que me dejó helado fue su rostro. Sonreía. No una sonrisa normal. No una sonrisa amistosa. Era una sonrisa demasiado grande. Tan amplia que parecía imposible. Como si los extremos de su boca hubieran sido estirados más allá de lo natural. Y lo peor. No parpadeaba. Seguía observándome. Sonriendo. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizá era alguien bajo los efectos de alguna sustancia. Quizá era una broma. Pero entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. El hombre levantó lentamente una mano. Y comenzó a saludarme. No de forma normal. Movía la mano de manera rápida y repetitiva. Sin detenerse. Sin apartar la vista de mí. Sin dejar de sonreír. Sentí un miedo irracional. Algo dentro de mí me decía que debía alejarme. Así que crucé la calle. Esperando perderlo de vista. Cuando llegué a la otra acera miré atrás. La calle estaba vacía. Había desaparecido. Me quedé inmóvil. No había callejones. No había puertas abiertas. No había lugares donde pudiera esconderse. Simplemente ya no estaba. Pensé que todo había terminado. Pero al doblar la siguiente esquina lo vi de nuevo. Esperándome. A menos de 20 metros. La misma sonrisa. La misma mirada. Como si hubiera sabido exactamente hacia dónde iba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Eché a correr. Escuchaba mis propios pasos golpeando el pavimento mientras intentaba llegar a casa. No me atreví a mirar atrás durante varios segundos. Cuando finalmente lo hice. Él también estaba corriendo. Pero no de una manera humana. Sus brazos se balanceaban de forma extraña. Su cuerpo parecía inclinarse demasiado hacia adelante. Y aún así mantenía aquella sonrisa imposible. Corrí más rápido de lo que creía posible. Llegué a mi edificio. Entré. Subí las escaleras. Cerré la puerta de mi departamento. Y me quedé escuchando. Silencio. Pensé que lo había perdido. Hasta que algo llamó mi atención. La ventana de la sala daba directamente a la calle. Me acerqué lentamente. Aparté la cortina apenas unos centímetros. Y allí estaba. De pie bajo la luz de un poste. Mirando hacia mi ventana. Sonriendo. No se movía. No hacía nada. Solo observaba. Esperé varios minutos. Luego una hora. Y siguió ahí. Finalmente el cansancio me venció. Debí quedarme dormido en el sofá. Porque cuando amaneció ya no estaba. Han pasado años desde entonces. Nunca volví a verlo. Pero algunas noches, cuando regreso tarde a casa y camino por calles vacías, siento la necesidad de mirar detrás de mí. Y en ocasiones juro alcanzar a distinguir una figura inmóvil a la distancia. Esperando bajo la luz de un poste. Con una sonrisa demasiado grande para ser humana. No sé exactamente cuándo empezó. A diferencia de otras historias, no hubo una noche aterradora ni una aparición repentina. Fue algo gradual. Tan gradual que tardé meses en darme cuenta de que algo estaba mal. Todo comenzó después de una parálisis del sueño. Desperté sin poder moverme y vi una figura de pie en la esquina de mi habitación. No era una persona sombra. No parecía una criatura. Ni siquiera podía distinguir bien su forma. Solo sabía que estaba allí, observándome. Cuando recuperé el movimiento, desapareció. Intenté olvidarlo. Después de todo, había leído que esas cosas podían suceder durante una parálisis del sueño. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Durante las semanas siguientes empecé a notarlo en momentos extraños. Al cerrar la puerta de mi habitación. Al apagar las luces. Al quedarme solo en casa. Era una sensación constante. Como si alguien estuviera detrás de mí. Esperando. Mirando. Sin hacer nada más. Una noche decidí enfrentar ese miedo. Apagué todas las luces de mi cuarto y permanecí sentado en la cama observando la oscuridad. Pasaron varios minutos. Nada ocurrió. Me sentí ridículo. Estaba a punto de levantarme cuando distinguí algo. Una silueta. Muy tenue. De pie junto a la puerta. No se movía. No tenía ojos visibles. No tenía rasgos. Era simplemente una figura humana inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Parpadeé. Y desapareció. Durante los siguientes meses las apariciones se hicieron más frecuentes. Siempre era igual. Nunca se acercaba. Nunca hablaba. Nunca intentaba tocarme. Solo observaba. Por eso terminé llamándolo el observador. Porque eso era lo único que hacía.
Mirar. Comencé a notar algo aún más extraño. Aparecía en lugares diferentes. A veces estaba en el reflejo de una ventana. Otras veces al final de un pasillo. Una vez incluso creí verlo entre la multitud en una estación de autobuses. Siempre quieto. Siempre mirando. Siempre desapareciendo cuando intentaba enfocarme en él. La situación llegó a un punto crítico una madrugada. Me desperté sin motivo aparente. No sufría una parálisis del sueño. Podía moverme perfectamente. Sin embargo, sentí aquella presencia de inmediato. Abrí los ojos. Y lo vi. Estaba sentado en una silla junto a mi cama. A menos de 2 metros de distancia. Por primera vez podía distinguir algunos detalles. Su cuerpo parecía humano. Demasiado humano. Pero su rostro era completamente liso. Sin ojos. Sin nariz. Sin boca. Como una máscara vacía. Permanecimos observándonos durante varios segundos. Yo estaba paralizado por el miedo. Él estaba inmóvil. Entonces inclinó lentamente la cabeza. Como si estuviera estudiándome. Y desapareció. Aquella fue la única vez que estuvo tan cerca. Después de eso pasó casi un año sin volver a verlo. Pensé que había terminado. Hasta que encontré algo. Una vieja fotografía familiar tomada mucho antes de mi nacimiento. Mis abuelos aparecían frente a su casa junto a varios familiares. Mientras la observaba noté una figura al fondo de la imagen. Parada entre los árboles. Mirando hacia la cámara. Sentí un vacío en el estómago. La silueta era idéntica. La misma postura. La misma inmovilidad. La misma sensación inquietante. Le pregunté a mi abuelo quién era. Me respondió que no lo sabía. Y que, curiosamente, él también había notado esa figura cuando era joven. Pensé que estaba bromeando. Pero no sonreía. Me contó que durante años había sentido que alguien lo observaba cuando estaba solo. Exactamente igual que yo. Desde entonces he llegado a una conclusión que me aterra más que cualquier otra explicación. Tal vez el observador no persigue personas. Tal vez observa a familias. A generaciones enteras. Como si estuviera registrando algo. Esperando algo. Tomando nota de nuestras vidas. Porque algunas noches todavía lo veo. Al otro lado de la habitación. En el reflejo oscuro de una ventana. O de pie al final de un pasillo. Y aunque jamás me ha hecho daño. Hay una pregunta que no puedo sacar de mi cabeza. Si lleva tantos años observándonos. ¿Qué ocurrirá cuando finalmente deje de hacerlo? Esto fue algo muy raro. Toda mi vida quise tener una experiencia relacionada con la parálisis del sueño. Mi mamá y mi hermano me hablaban mucho de ello, ya que ambos la sufren con bastante frecuencia. Además, desde niño siempre he sentido una especie de conexión o interés por todo lo relacionado con lo sobrenatural. Esto ocurrió cuando tenía 21 años. Actualmente duermo en un espacio algo reducido donde suele entrar mucho frío, así que tengo la costumbre de dormir muy abrigado, usando hasta 3 cobijas. Aquella noche, curiosamente, estaba pensando precisamente en la parálisis del sueño antes de quedarme dormido. Si soy sincero, no recuerdo exactamente en qué momento me dormí, pero cuando me di cuenta ya estaba soñando. Fue entonces cuando comenzó mi experiencia. Recuerdo haber despertado de repente. Podía ver perfectamente todo a mi alrededor, pero no podía moverme. Para mi sorpresa, en lugar de sentir miedo, me pareció algo interesante. De hecho, estaba emocionado porque por fin estaba viviendo algo de lo que había escuchado hablar durante tantos años. Entonces escuché la voz de una mujer. No recuerdo qué decía exactamente, pero podía escucharla claramente. Aún así, no me alteré. Intenté concentrarme y, después de un momento, logré moverme. Me levanté y corrí hacia el cuarto de mi papá, cuya puerta está justo al lado de donde duermo. Recuerdo haber entrado y acostarme junto a él, ya que tiene el sueño muy pesado y pensé que estaría más tranquilo allí. Sin embargo, de un momento a otro aparecí nuevamente en mi propia cama. La voz de la mujer volvió a escucharse. Esta vez intenté correr otra vez hacia el cuarto de mi papá, pero cuando llegué encontré la puerta completamente cerrada. Fue entonces cuando sentí que algo me empujó hacia las escaleras. Estaba a punto de caer cuando desperté nuevamente en mi cama. Para ese momento ya no sentía tanto miedo. Sentía enojo. Enojo por volver a estar atrapado. Y digo volver porque esta no era la primera vez que me sentía atrapado dentro de un sueño o de una realidad que no parecía ser la verdadera.
En una tercera ocasión logré moverme otra vez. Esta vez intenté golpear aquello que sentía encima de mí. Lo extraño es que sí sentí resistencia, como si realmente estuviera golpeando algo. Entonces despertí. Pero esta vez estaba seguro de que era la realidad. Miré la hora y eran exactamente las 3 de la mañana. Después de todo lo ocurrido ya no tenía ninguna intención de volver a dormir. Bajé a la cocina y me preparé algo de comer para distraerme. No sé exactamente qué fue lo que pasó aquella noche. Tal vez fue una parálisis del sueño. Tal vez fue una serie de falsos despertares. O tal vez fue algo que no puedo explicar. Lo único que me hace dudar hasta el día de hoy es un detalle muy extraño. La primera vez que logré llegar al cuarto de mi papá, recuerdo haber dejado mi almohada allí. A la mañana siguiente, cuando él despertó, me preguntó por qué mi almohada estaba en su habitación. Y hasta el día de hoy no tengo una explicación para eso. Gracias por escuchar mi experiencia.